Lucas 18, versículos 31 al 34. Leemos juntos la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. Amén. En nuestro estudio consecutivo o expositivo del Evangelio de Lucas, hoy nos corresponde estudiar este corto pasaje. Y el texto que nos corresponde estudiar hoy, por la voluntad de Dios, en este día, nos habla del anuncio del Señor Jesús que Él hizo a sus discípulos cuando iba llegando o acercándose a Jerusalén. Recordemos que Jesucristo empezó su ministerio en Capernaum, en la parte norte de Israel. Y allí hizo muchos milagros y desarrolló en un principio su ministerio en esos alrededores de esa región. Y luego Él comenzó a descender de norte a sur, rumbo a Jerusalén. Y al descender rumbo a Jerusalén, pues cuando llegara a Jerusalén, lo que le esperaría sería esto que acabamos de leer. Y por eso el evangelista Lucas, en su narración, nos va anunciando lo que va aconteciendo en la mente y en el corazón del Señor Jesús cada vez que se acerca más a lo que venía. ¿A qué venía el Señor Jesús? A dar su vida en rescate por nosotros. Pero no de cualquier manera, sino de una manera cruenta y dolorosa. En este pasaje, el Señor Jesucristo le hace un anuncio a sus discípulos acerca de 3 cosas que le acontecerían en la ciudad de Jerusalén, hacia donde Él se dirigía. Él iba allá con todos sus discípulos. ¿Cuáles eran esas 3 cosas que le sucederían o le acontecerían al Señor Jesús en Jerusalén? Estas 3 cosas las he enumerado de la siguiente manera. En primer lugar, en Jerusalén le acontecerían sufrimiento. En segundo lugar, muerte. Pero en tercer lugar, resurrección. O sea que en este pasaje podemos ver pasión, muerte y resurrección, que Jesucristo está anunciando a sus discípulos: sufrimiento o pasión, muerte y resurrección. Por eso la predicación lleva como título 3 anuncios gloriosos. Y estas 3 anuncios serán las 3 cosas en las cuales meditaremos en este día con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que volvamos a leer el pasaje, por favor, para que nos familiaricemos con lo que vamos a estudiar. Verso 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo. Recordemos que entre esos 12 estaba Judas, el que le iba a entregar a esos suplicios que él mismo está profetizando y del cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Ahí empieza lo que es la pasión o el sufrimiento. Será entregado a los gentiles y será escarnecido, sufrimiento, y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, hasta ahí sufrimiento. Y luego viene la cruz o la muerte, ¿no? Será, ¿qué? Me matarán. Y después de que le hayan azotado, le matarán. Muerte. Mas al tercer día resucitará. Ahí tenemos los tres: sufrimiento, muerte y ¿qué? Resurrección. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Veamos el versículo 31 antes de, como una introducción. Versículo 31. Y tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Después del encuentro que el Señor sostuvo con el joven rico, que fue el sermón del domingo pasado, donde el Señor tiene una conversación con un joven que viene a Él y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Después de esa conversación que Él sostuvo, ahora el texto sagrado nos dice que el Señor Jesús tomó a sus 12 discípulos aparte, los apartó de la multitud que le seguía y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén. Jerusalén estaba en una parte alta, o está en una parte alta, y por eso en la Biblia usted encontrará: subimos a Jerusalén, o descendían de Jerusalén. Entonces Jerusalén está en una parte, y menciona aquí la parte topográfica de la nación de Israel. He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, dice el Señor, todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo, del representante de los hombres en esta tierra. Este versículo que acabamos de leer nos enseña que las tres cosas que le acontecieron al Señor Jesucristo, en las cuales vamos a meditar hoy, en esta mañana, estaban registradas por los profetas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, mis hermanos, esta afirmación que el Señor hace de que todo lo que le va a pasar a Él está en el Antiguo Testamento, esta afirmación hecha por boca del Señor Jesucristo nos enseña que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, lo cual lo hace digno de toda confianza para nosotros, porque todas las profecías que están escritas en él se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, en el cual también está escrito que Jesucristo resucitaría. Esas profecías que estaban escritas o están escritas en el Antiguo Testamento se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. ¿A dónde se cumplirán? En todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que también es inspirado por Dios. La Biblia es digna de confianza. Hermanos, ese libro que usted tiene en su mano, este libro que yo tengo aquí, es la palabra del Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo escribió Dios la Biblia? Tomó 40 hombres de diferentes nacionalidades,
en diferentes épocas a través de un periodo de 1500 años. Y plasmó lo que hoy tenemos en las manos, la palabra de Dios. No coaccionó sus voluntades, inspiró al escritor. No fue que el profeta escribió en un éxtasis, sino que de una manera natural, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. La inspiración quiere decir que Dios sopló la inspiración, sopló las palabras que el profeta debía escribir para que las plasmara en el libro. De tal manera que lo que tenemos en la Biblia es lo que Dios quiere y quería que usted y yo escuchemos, y que nos sirve única y exclusivamente para la salvación. Fuera de la Biblia y fuera del mensaje de la palabra de Dios, no hay mensaje confiable. Solo la Biblia, la palabra de Dios escrita, es confiable porque es inspirada por Dios. Fue por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17 las siguientes palabras. ¿Saben ustedes ese pasaje de memoria? Dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Vaya conmigo allá, hermano. Busque la palabra. Lea conmigo este pasaje, hermanos. Muchos lo deben saber de memoria, pero ¿de qué nos sirve saberlo de memoria si no lo practicamos? Dice así en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo es la Escritura? Inspirada por Dios, y por cuanto es inspirada por Dios, es útil para redarguir. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Biblia, el mensaje, las enseñanzas y los principios de la palabra de Dios nos hacen ¿qué? Aptos para toda buena obra, mis hermanos. La Biblia es confiable y Cristo con sus labios lo está confirmando. Dice, todo lo que escribieron los profetas se cumplirá en mí, porque es una palabra inerrante, una palabra que no miente. Y fue por eso que también el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 las siguientes palabras. 2 de Pedro 1:19 dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, haciendo referencia a la Biblia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Mis amados hermanos, esta es la palabra profética más segura. Hoy en muchas iglesias les hablan al oído a los que asisten, supuestamente porque es el profeta o los profetas que están ahí, y les gusta que les endulcen el oído con palabras mentirosas, halagüeñas. Usted va a prosperar, usted va a tener esto, usted va a tener aquello, pero nunca los confrontan con su pecado. La palabra, ¿cómo sabemos si eso es verdad lo que nos están diciendo los hombres? Somos susceptibles del engaño si escuchamos la voz del hombre, pero no somos susceptibles del engaño si escuchamos la voz de Dios que está plasmada en este precioso libro. Amén. Esta es la palabra profética más segura. Y dice el texto, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el día esclarezca. Es decir, hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es a la palabra y solo a la palabra que debemos obedecer, porque ella es inspirada por Dios. Pero veamos las tres cosas que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que le acontecerían al Señor Jesús,
y las cuales Él anunció a sus apóstoles en esta ocasión. La primera cosa fue, como ya les dije, sufrimiento o pasión. Versículos 32 al 33, y vamos a leer hasta la coma nada más. Versículos 32 y 33. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, hasta ahí nomás. Ahí podemos ver sufrimiento, lo que le acontecería al Señor Jesús. En ese sufrimiento podemos ver 5 cosas en el sufrimiento de Cristo. 5 cosas que le tocaría enfrentar en ese sufrimiento antes de ir a la cruz. En primer lugar, dice el texto que fue entregado a los gentiles. Estaba escrito que el Señor sería entregado a los gentiles, y así fue. Cristo fue entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son del pueblo de Dios. Esto quiere decir, cuando dice que sería entregado a los gentiles, quiere decir que sería entregado a los romanos para que lo apresaran. Los soldados romanos eran los que, como el imperio romano gobernaba en esa época, todo estaba esta tierra, eran los que ejercían la ley y sentenciaban bajo el mandato de Poncio Pilatos. Entonces, cuando dice el texto, será entregado a los gentiles, quiere decir que Cristo sería entregado para ser apresado por el imperio romano, en este caso por los soldados romanos. Los principales sacerdotes y los escribas, los religiosos que eran judíos, después de haberle acusado falsamente, en el Sanedrín lo entregaron a las autoridades romanas para que lo apresaran y lo condenaran. Sería entregado a los gentiles. En segundo lugar, el texto nos dice que Cristo en su sufrimiento fue escarnecido. Noten lo que dice: pues será entregado a los gentiles, es decir, al imperio romano, a los soldados romanos, para que fuera apresado, y será escarnecido. Cristo fue escarnecido. Esto quiere decir que hablaron mal de Él, que se burlaron cruelmente de Él, se mofaron, lo insultaron, lo vituperaron, desaprobaron con sus palabras que Él era el Mesías. Hicieron toda clase de propagandas para que la gente no creyera que Él era el enviado de Dios. Lo difamaron, escarnecieron su nombre. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues eso fue lo que hicieron los sacerdotes judíos y los escribas: escarnecer el nombre de Cristo, ponerlo en la picota pública, hacerle mala propaganda, hablar mal de Él, denigrarlo, para que no creyeran que Él era el Mesías, el enviado de Dios. En tercer lugar, el texto nos dice que Cristo en su sufrimiento fue afrentado. Esto quiere decir que Cristo fue maltratado brutalmente. La palabra afrenta quiere decir maltrato brutal, tanto verbalmente como físicamente. Lo abofetearon. El santo rostro del Señor Jesucristo fue abofeteado. Le pusieron una corona de espinas, un manto color púrpura y una caña en sus manos,
y se inclinaban meneando la cabeza en burla, diciéndole: salve y profetiza, Rey de los judíos. Veamos lo que dice el Salmo 109, versículo 25 en el Antiguo Testamento. Salmo 109, versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. Esa es una profecía que se cumplió ¿en quién? En Cristo. Usted lee los evangelios, ya vamos a mirar allá, que eso fue lo que le hicieron al Santo Señor, al Santo Hijo de Dios. Se burlaron, meneaban su cabeza. Noten ahora cómo lo revela Mateo, versículo 27, en sus versículos 28 al 30. Dice así el Señor: y desnudándole, hermanos, a Cristo lo desnudaron, burlándose de Él. Lo desnudaron para azotarlo, para burlarse de Él. Dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cristo fue afrentado brutalmente, hermanos, tanto verbal como físicamente. No sé si usted dimensiona la grave ofensa, el grave pecado de estos hombres. El Santo Hijo de Dios, hermanos, aquel que nunca cometió pecado, aquel que solamente le hizo bien a los hombres, era tomado como un vil muñeco de circo para burla, para maltratarlo, para injuriarlo, es decir, para afrentarlo, ponerle una caña y decirle: salve, profetiza, Rey de los judíos. Le abofetearon, hermanos, le abofetearon. En cuarto lugar, el texto de Lucas nos dice que Cristo en su sufrimiento fue escupido en su santo rostro. Escupido en su santo rostro. Hermanos, pónganme mucha atención a esto que les voy a decir. El escupitajo en el rostro es una de las acciones que muestra mayor desprecio y desagrado por una persona. Pero lo que quiero hacer énfasis es que no fueron simplemente escupitajos de saliva, sino que según el profeta Isaías, fueron esputos, es decir, secreción con moco que producen los bronquios. Qué infamia, hermanos, la que cometieron con el Señor Jesucristo. Qué infamia la que tuvo que soportar el Santo Hijo de Dios, nuestro Salvador, para salvar a nosotros, miserables pecadores. Noten lo que dice Isaías 56. Isaías 56 dice:
¿Están allá? Di mi cuerpo, dice el Señor, a los heridores. Noten la palabra, la expresión. Di mi cuerpo. Él voluntariamente dio su cuerpo. Di mi cuerpo a los heridores. Esta es otra profecía. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Busque usted qué es esputos y verá que eso significa. Eso hicieron con el Santo Hijo de Dios. En este texto se nos habla de que a Cristo también le arrancaron la barba. ¿Notan lo que dice ahí? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. La palabra mesar significa arrancar. A Cristo le arrancaron su barba y le escupieron su rostro con esputos. ¡Qué tremenda afrenta la que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, hermanos! Espero que usted hoy salga convencido de aquí, avergonzado, pero al mismo tiempo alabando y glorificando al Rey del universo por haber dado a su Hijo y honrando a ese Cristo de la gloria que no le importó sufrir, porque Jesucristo sufrió lo insufrible, hermanos, para perdonarnos, para rescatarnos de las garras del enemigo. En quinto lugar, el texto de Lucas nos revela que Cristo en su sufrimiento fue azotado brutalmente. Noten lo que dice. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan, ¿qué? Azotado. Jesucristo fue azotado brutalmente por los soldados romanos con el flagellum tasilatum, así se llama el látigo romano que usaban en la época. Flagellum taxilatum en latín. Ese látigo romano se componía de un mango redondo de madera con 3 gajos de cuero, con pedazos de plomo y huesos en sus puntas, para que en cada latigazo desgarrara la piel del azotado. Cristo recibió 40 azotes. En realidad, y fue azotado por 2 soldados, uno y después el otro. Primero uno le daba y después el otro le daba. ¿Que cuántos son? 1 por 3, porque el látigo romano tenía 3. 120 latigazos. Esos 120 latigazos le dejaron su espalda, sus brazos, sus costados totalmente llagados en carne viva, hermanos. Su cuerpo era literalmente una llaga. Y por esa llaga, es por eso que dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora entiende usted qué significa esa palabra. Por su llaga. ¿Cuál llaga? La llaga de todas las heridas, porque su cuerpo era una llaga, literalmente, hermanos. Por esa llaga del santo sufrimiento de Cristo fuimos nosotros perdonados de nuestros pecados sin merecerlo. Espero que usted salga valorando profundamente el sacrificio de Cristo en favor suyo. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, que son las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, que literalmente se cumplieron en el Señor. Isaías 53, pasaje que leemos muy a menudo en esta iglesia. Versículo 4 y 5.
dice el Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ustedes saben por qué la enfermedad entró al mundo, ¿no? Por el pecado. Muy bien. Hoy se enseña muy mal en las iglesias este pasaje. Y dicen que cuando una persona acepta a Cristo, entonces usted ya no tiene derecho a enfermarse, porque Él llevó nuestras enfermedades, y se pegan de ahí. Pero ¿a qué está haciendo referencia a Cristo? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Por qué entró la enfermedad al mundo? Por el pecado. ¿Cómo llevó el Señor nuestras enfermedades? Ya lo veremos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el que hirió a Cristo? ¿Por qué lo entregó? No quiere decir que Él fue el que lo castigó, porque lo castigaron los malhechores, sino que Él lo entregó, y Él se entregó voluntariamente. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Entonces, ciertamente sufrió Él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Escuchan esa palabra? ¿Por qué? Azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Piensen en los azotes, en los 120 azotes. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido el Señor? Por nuestras rebeliones. Y escuchen esa otra palabra, molido por nuestros pecados. Eso nos habla de cómo quedó el Señor Jesús cuando fue entregado en manos de sus verdugos, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que usted y yo tuviéramos paz con Dios, necesitábamos recibir un castigo, pero Él lo recibió en lugar nuestro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. ¿Cuál llaga? ¿La que le hicieron aquí? No, la llaga de su cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Ahora, ¿qué pasó con la llaga de Cristo? ¿Fuimos qué? Curados. Si eso se aplicara literalmente para esta vida, ninguno de nosotros se enfermaría y ninguno de nosotros se moriría. ¿A qué entonces está haciendo referencia el Señor cuando dice que llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos nosotros curados? ¿Se está refiriendo a que no vamos a enfermar más en este mundo? No, porque eso no nos lo muestra la realidad. Está refiriéndose a que con ese sacrificio nuestros pecados fueron perdonados, fuimos reconciliados con Dios, y en el día de su segunda venida recibiremos un cuerpo incorruptible que nunca más va a volver a enfermar, que nunca más va a volver a morir. ¿Por qué? Porque no va a volver a pecar. Y es a eso que hace referencia esta profecía. Y cargan a la gente, y si usted se enferma, entonces es porque está en pecado, porque no ha creído. No, hermanos, no es así. Por su llaga fuimos curados, indicando que recibiremos en el día de su segunda venida un cuerpo glorioso e incorruptible, que nunca más va a volver a pecar, que nunca más va a volver a ofender al Señor, que solo hará la voluntad del Padre. Pero eso costó un precio inimaginable. Ese precio, el precio de la llaga de Cristo, el precio de su dolor, el precio de su sufrimiento por usted y por mí, pecadores y merecedores de su amor. Amén. El segundo punto de nuestro sermón yo les dije que nos muestra que no solamente Cristo sufrió en vida dolor, sino que también sufrió ¿qué cosa? Muerte. ¿Qué dice el texto? A mí me gusta solo mirarlo con la Escritura.
¿Qué dice el texto? Después de que le hayan azotado, ¿qué? Le matarán. Perdón que me equivoqué del libro ya. Después de que le hayan azotado, le matarán. ¿Escucharon eso? Le matarán. La segunda cosa que le sucedería a Cristo, que los profetas anunciaron, entonces era que le matarían. El texto dice eso claramente. Y efectivamente, así sucedió. Cristo murió, pero no de cualquier manera, sino murió ¿a dónde? Muerte de cruz. Tuvo que sufrir el Señor Jesucristo. En la cruz solamente morían los criminales. Y eran puestos públicamente en la cruz colgados por el Imperio Romano para escarmentar a la gente, para que temieran y no trataran de sublevarse contra el César. Y eran muchos los crucificados en esa época, pero esta crucifixión y esta muerte fue especial, única en su especie. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así sucedió como lo profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. En Isaías 53:12, es un pasaje que tenemos que ir allá nuevamente, dice lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, ¿de qué? De muchos, y orado por los transgresores. ¿Se cumplió en el Nuevo Testamento? Literalmente, dice que repartieron sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Se acuerda que repartieron su túnica jugando los dados? Porque era una túnica fina. Y fue contado con los pecadores. ¿Con cuáles pecadores? Con todos los criminales que en ese tiempo colgaban en la cruz. Fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado, ¿para qué fue contado con los pecadores? Llevado el pecado de muchos, para llevar el pecado de muchos. Y después de haber orado por sus transgresores, ¿recuerdan lo que él dijo en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tiene uno que tener un corazón muy bueno para hacer eso, ¿cierto? Para que después de que le hagan lo que le hagan, uno orar por el enemigo que le ha escarnecido brutalmente, que lo ha afrentado tan cruelmente. Solo nuestro Señor. Y noten lo que dice Lucas capítulo 23, 44 al 48. Lucas 23, 44 al 48. Dice así el texto sagrado en Lucas 23, 44 al 48. Cuando era como la hora sexta, es decir, hace referencia al mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. 3 horas duró en tinieblas la tierra el día que crucificaron a Cristo a muerte. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, ¿escuchan eso? En este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho,
de remordimiento, de dolor por la injusticia que habían cometido, hermanos. Cristo murió. Cristo murió, hermanos. La Biblia dice en Romanos 5:12, no lo busquen, las siguientes palabras, escúchenlas por favor. Dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, en Romanos 5:12 nos indica esto, que todos los seres humanos morimos porque la paga del pecado es la muerte. El único hombre en este mundo que no pecó, que nunca pecó, fue Cristo. Por esta razón, Cristo no podía morir, porque no era descendiente de Adán, sino era el Hijo eterno de Dios que se engendró en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, y así nació en este mundo. Por lo tanto, Cristo, por su naturaleza perfecta, no era susceptible de muerte. Escuchen bien, la única manera en que Cristo podía morir era cargando el pecado de todos nosotros, echándose la culpa de nuestros pecados, haciéndose pecador no por su pecado, sino por nuestro pecado. ¿Me hago entender? Esta era la única manera en que la muerte tenía poder sobre él. Por eso la Biblia dice en Marcos capítulo 10, verso 45, las siguientes palabras: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Cristo no murió por todo el mundo, murió por muchos, y esos muchos son la iglesia. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, vaya ya conmigo. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, el versículo 21 dice, del capítulo 5 de 2 de Corintios: al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Cristo. Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, para que fuésemos perdonados, para que la justicia de Dios nos perdonara. Solo en él podíamos ser perdonados. Pero ¿cómo se iba a lograr? Cristo echándose la culpa de nuestros pecados, cargando la maldad nuestra sobre él, haciéndose pecador por nosotros sin serlo. Isaías 53, 12 vuelve a leer, no vayan, yo lo leo, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, vuelve a decir, y orado por los transgresores. Él tomó su pecado, mi pecado, se lo imputó, y por esa razón fue que le pudieron matar. Por esa razón fue que él murió y expiró en la cruz, porque estaba ¿qué? Cargando la culpa, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Cuando él estaba sufriendo todo eso que sufrió, los esputos, los azotes, la corona de espinas, estaba cargando la ira, sufriendo lo que usted y yo merecíamos, el castigo en lugar nuestro. Él fue nuestro sustituto. Amén. Él es el único que pudo hacer eso.
Por eso nos llamamos cristianos, porque Él cargó la culpa de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, cargando nuestros pecados para rescatarnos de la condenación eterna. Y en último lugar, el texto de Lucas nos muestra que Cristo resucitó. ¿Qué dice el texto? Y después de que le hayan azotado, verso 33, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Resucitará. Entonces esa fue la tercera cosa que le aconteció al Señor Jesús y que los profetas anunciaron, que al tercer día resucitaría. ¿Qué dice el Salmo 16:10? La profecía del Antiguo Testamento que se cumplió en Cristo. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo murió, pero no se descompuso. Y no fue dejado en la tumba, no fue dejado en el Seol. En Hechos 2, 23 al 24, nos dice lo siguiente. Hechos 2, 23 y 24, que son palabras maravillosas que merecen ser leídas como las palabras que están en todo el libro sagrado. Dice en Hechos 2, 23, a este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En realidad, ¿quién entregó a Cristo? ¿Los escribas y los fariseos, los sacerdotes? No, fue un decreto eterno. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque Él fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados. La evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio en lugar de nosotros, el sacrificio por nuestros pecados, es que Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos, para darnos la esperanza gloriosa a usted y a mí, que un día, aunque muramos, también resucitaremos. Y esto es glorioso. ¿No le da alegría, hermano? Porque en este mundo lo que se respira es muerte y muerte y muerte. O si no, vaya a mirar los cementerios, y vaya a mirar las funerarias, y vaya a mirar los hospitales. Pero Cristo nos da la gloriosa esperanza de la resurrección, aunque mi cuerpo perezca. Un día resucitaremos como Él resucitó. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, la resurrección de Cristo es la columna vertebral de la fe cristiana. Sin ella no hay cristianismo. Sin ella no hay esperanza, hermanos. Sin ella aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Cristo es la evidencia, vuelvo e insisto, de que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice, 1 Corintios 15 del 1 al 6. Además os declaro, está hablando Pablo, hermanos,
el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme ¿a qué? A las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Amén. Cristo murió, pero ¿qué? Resucitó, y lo testificaron muchos que lo vieron, a los que Dios en su gracia quiso manifestarse. Ahora adelántese al versículo 13 y al 19. 13 al 19 de 1 Corintios 15. Dice, ¿están ahí? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿De qué me serviría a mí predicar de esto si Cristo no hubiese resucitado? Sería vana la predicación y vana la fe. Estaría yo perdiendo el tiempo hablando mentiras, como muchos hablan hoy mentiras en muchas partes. Y somos hallados falsos testigos de Dios por hacer eso si Cristo no resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, aún estaríamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. ¿Qué debemos hacer nosotros en este mundo? ¿Esperar solamente en quién? En Cristo. Así nos digan los hombres que somos dignos de lástima. Cristo es nuestra gloria. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pablo dijo, yo no tengo nada en qué gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y para terminar nuestra reflexión, quiero que usted vaya a Romanos 10, por favor. A Romanos 10, versículo 8 al 11. Y usted lee estas palabras con detenimiento y en reflexión para su vida, porque son maravillosas. Romanos 10, 8 al 11 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia. Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Óiganlo, hermanos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y hay 2 puntos. Y nos va a decir cuál es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si usted cree en Cristo, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, el día que Él regrese, usted no se alejará de Él avergonzado, porque se presentará cubierto de la justicia santa y perfecta de Cristo. Amén. Que Dios le llene de su paz y les dé la gracia de entender el Evangelio de la gracia de Dios, que solo le puede justificar en el día
que usted tenga que dar cuenta al Creador. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por tu Evangelio, el Evangelio glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, que no es simplemente un concepto de palabras, sino una realidad. Fue un acto histórico y glorioso. Nuestros pecados, nuestra maldad, llevaron a tu Hijo a la humillación más cruenta que un hombre puede recibir, a las burlas, a los azotes, a la ignominia. Los hombres se ensañaron contra tu Santo Hijo y llagaron su cuerpo. Pero era un plan perfecto. Un plan perfecto a precio de sangre. Porque tú te diste voluntariamente, Señor Jesús. Y el Padre también lo entregó voluntariamente. Para que usted y yo no recibiésemos la ira de Dios, sino que te pusiste en nuestro lugar para recibirla, Señor. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios.